Anteriormente ya habíamos visto que un número primo solo es divisible entre él mismo y la unidad, y que por definición el 1 no es un número primo. Cuando hablamos de la descomposición de un número en sus factores primos, nos referimos a escribir una expresión como el producto de sus factores primos, y para obtenerla lo que debemos de hacer es dividir el número entre el menor divisor primo posible. El cociente que se obtiene se vuelve a dividir entre el menor divisor primo posible y así hasta que el último cociente sea un 1. A este procedimiento también se le conoce como factorización completa de un número. Por ejemplo, vamos a expresar 144 como el producto de sus factores primos. De acuerdo al procedimiento, lo que debemos de hacer es colocar 144 y trazar una línea divisora. Esta línea lo que nos indicará es que se está aplicando la operación de división. Entonces comenzamos dividiendo 144 entre el número primo más pequeño, es decir, entre 2, y el resultado se colocará debajo del 144. Nuevamente volvemos a dividir entre 2, lo que nos da 72. Nuevamente entre 2 obtenemos 36, entre 2 obtenemos ahora 18, entre 2 obtenemos ahora 9 y si intentamos dividir nuevamente entre 2 ya no es posible, dado que nuestra división no sería exacta y obtendríamos un residuo diferente de 0. Así que como ya no podemos seguir dividiendo entre 2, continuamos con el siguiente número, el 3. Y ahora sí intentamos dividir 9 entre 3, lo que nos da 3, y nuevamente 3 entre 3 obtenemos 1. Cuando obtenemos un 1, terminamos con el ejercicio. Por lo tanto, 144 equivale a multiplicar los factores primos que quedaron a la derecha de la línea que colocamos, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Ahora vamos a expresar 294 como el producto de sus factores primos. Nuevamente escribimos 294, trazamos una línea vertical y comenzamos a dividir entre 2, si es posible. En este caso, 294 entre 2 nos da 147, pero 147 no se puede dividir entre 2. Así que ahora intentamos dividir entre 3, lo que nos da 49. 49 no se puede dividir ni entre 3, 4, 5, 6, y si nos fijamos solo podemos dividirlo entre 7. Así que colocamos el 7 y dividimos 49 entre 7, lo que nos da 7, y volvemos a dividir 7 entre 7 para obtener el 1. Por lo tanto, 294 equivale a multiplicar 2 por 3 por 7 por 7. Teniendo todo esto en cuenta, cuando hablamos del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, vamos a utilizar estos conceptos. Primero, el máximo común divisor. Este es el mayor de los divisores en común de dos o más números. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora imagina que tenemos dos números, por ejemplo el 18 y el 24, y a su vez conocemos a sus divisores. Observa que el 18 se puede dividir entre el 1, entre el 2, 3, 6, 9 y 18. Y el 24 se puede dividir entre el 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Observa que el 18 y el 24 tienen divisores en común. Sin embargo, el máximo común divisor es el mayor de los divisores en común entre esos números. Así que podemos decir que el máximo común divisor de 18 y 24 es el 6. Ahora, ¿cómo se calcula el máximo común divisor? El procedimiento dice que para calcular el máximo común divisor de varios números, se descompone simultáneamente en sus factores primos, hasta que ya no tengan un divisor primo en común. Particularmente, cuando los números solo tienen a la unidad como un divisor, reciben el nombre de primos relativos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ahora encontraremos el máximo común divisor de 72 y de 180. Al igual que en la descomposición de factores primos, colocamos nuestros números 72 y 180 y trazamos la línea que nos indica la operación división. Ahora vamos a comenzar a dividir entre aquellos números que dividan a todas las cantidades a la vez, es decir, si empezamos con 2, hay que verificar que en efecto el 2 divida al 72 y al 180 a la vez. En este caso sí es posible, así que 72 entre 2 da 36 y 180 entre 2 da 90. Nuevamente dividimos entre 2. 36 entre 2 nos da 18 y 90 entre 2, 45. Ahora observa que 18 sí se podría dividir entre 2, pero 45 ya no.
ya que la división nos daría un número decimal, así que como el 2 no puede dividir a ambas cantidades, intentamos con el 3. Entonces el 18 entre 3 nos da 6 y el 15 entre 3 nos da 5. Fíjate que aquí ya no es posible encontrar un número que divida al mismo tiempo al 2 y al 5, ya que son números primos y solo pueden ser divididos por ellos mismos o por la unidad. Así que la respuesta serían únicamente los factores que se encuentren a la derecha, es decir, el máximo común divisor de 72 y de 180 es 2 por 2 por 3 por 3, que es igual a 36. En este otro ejemplo vamos a calcular el máximo común divisor de 20, 36 y 48. Escribimos nuestros datos y comenzamos verificando que todas nuestras cantidades se puedan dividir entre 2. El 20 entre 2 da 10, 36 entre 2 nos da 18 y 48 entre 2 nos da 24. Nuevamente dividimos entre 2. 10 entre 2 da 5, 18 entre 2 da 9 y 24 entre 2 da 12. Observa que ahora ya no es posible encontrar algún número que divida al mismo tiempo al 5, al 9 y al 12. Por lo tanto, el máximo común divisor de 20, 36 y 48 es 2 por 2, que nos da 4. Por otro lado, el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes entre dos o más números. Imagina que tenemos los números 4 y 6 y algunos de sus múltiplos. Observa que el 4 y el 6 tienen múltiplos en común, como lo son el 12, el 24, el 36, etc. Sin embargo, el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos en común, así que podemos decir que el mínimo común múltiplo es 12. El procedimiento nos dice que para calcular el mínimo común múltiplo de varios números, se descomponen simultáneamente en factores primos hasta que los cocientes sean 1. Si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divide. Por ejemplo, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 28 y 42. Al igual que en la descomposición de factores primos, colocamos nuestros números 28, 42 y trazamos la línea que nos indica la operación de división. Y vamos a comenzar a dividir a partir del número 2. Entonces 28 entre 2 nos da 14 y 42 entre 2 nos da 21. Ahora si intentamos volver a dividir entre 2, nota que el 14 entre 2 nos da 7, pero 21 no se puede dividir entre 2. Así que lo único que hacemos es bajar la cantidad y ahora ya que ningún número puede dividir entre 2 a esas cantidades, intentamos con el 3. 7 entre 3 no se puede, lo bajamos, 21 entre 3 nos da 7. Nuevamente observamos que ya no es posible dividirlas entre 3, 4, 5 o 6. Entonces continuamos dividiendo entre 7. 7 entre 7 nos da 1 y 7 entre 7 nos da 1. Cuando terminamos con una fila de 1 se concluye el ejercicio y así es que el mínimo común múltiplo de 28 y 42 es 2 por 2 por 3 por 7, lo que nos da 84. En este último ejercicio vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 25, 30 y 150. Colocamos nuestras cantidades y comenzamos a dividir entre 2. 25 entre 2 no se puede, se baja la misma cantidad. Ahora 30 entre 2 nos da 15 y 150 entre 2 nos da 75. Ahora que ninguna cantidad se puede dividir entre 2, intentamos con el 3, con el 4, pero como no es posible, seguimos con el 5. 25 entre 5 nos da 5 y 5 entre 5 nos da 1. 25 entre 5 nos da 5, nuevamente seguimos dividiendo entre 5 para terminar con nuestro ejercicio y por lo tanto el mínimo común múltiplo de 25, 30 y 150 es 2 por 3 por 5 por 5, lo que nos da 150.